Ousmane Dembélé. Uno de los delanteros más destacados de la actualidad, una historia de redención que dejó varias polémicas en la opinión sobre su persona, destacando tanto por su talento como sus lesiones. Hoy vamos a repasar su carrera futbolística. Nacido en Évreux, Francia, fue parte de uno de los barrios más marginados de su país. Pero eso no lo detuvo de sacrificar su sueño de ser futbolista, destacando por encima de todos en su lugar de origen. Uniéndose al club amateur Évreux Football Club, empezó a llamar la atención de todos los clubes de Francia, finalmente firmando para el Stade Rennais, aunque no fue sencillo para él integrarse al equipo profesional del Rennes, ya que a pesar del buen desempeño en la cantera del club, el entrenador de la cantera no creía que estaba listo para ser promovido con el equipo de primera, razón por la que Dembélé dejó de entrenarse 3 meses y pidió ser liberado para probar suerte en otro club, hasta que Rennes cambió de entrenador por Michael Andro, quien sí permitió a Ousmane formar parte del equipo profesional. Después de registrar 22 partidos en el Rennes B, marcando 11 tantos, finalmente la temporada 15-16 fue en la que promovieron al extremo a la primera división del fútbol francés. Tan solo 29 partidos es lo que duró Dembélé en la Ligue 1 para que despierte el interés de grandes clubes de Europa, demostrando una gran habilidad y velocidad en su juego, marcando 12 goles y asistiendo 5 veces, finalizando en octavo puesto, y rápidamente creciendo en su carrera. La estrategia del Borussia Dortmund en estos últimos años es encontrar grandes jugadores antes de demostrar todo su potencial, y Dembélé encajaba perfectamente en ese perfil. Con solo una temporada como profesional, ya demostraba estar muy por encima de sus compañeros, por eso mismo no dudaron y ofertaron 35 millones de euros por su ficha, haciéndose con el pase del jugador. Y no se equivocaron, si bien perdería en la Supercopa de Alemania contra el Bayern 2-0, en su segunda temporada Dembo demostraría todo su potencial dejando números impresionantes, jugando 49 partidos, marcando en 10 ocasiones y siendo muy generoso con sus compañeros, alcanzando las 20 asistencias. Pero lo mejor es que pudo coronar su temporada con su primer título, la Copa de Alemania contra el Frankfurt 2-1, con gol temprano de Dembélé. Solo un partido disputó de la temporada 17-18 cuando una inesperada noticia sacudió la carrera de Dembélé, una noticia que parecía ser un sueño, pero ahora dejaría de serlo. Como ya lo había mencionado al pasar en el primer video del canal, el Barcelona se vio en la imperiosa necesidad de cubrir el puesto que había dejado vacante la salida de Neymar al PSG, y estaban dispuestos a lo que sea con tal de lograrlo. Es por eso que los catalanes no dudaron y pagaron lo que sea para convencer al Borussia de soltar al habilidoso extremo, pagando la escandalosa suma de 148 millones de dólares por su fichaje, dándole una inmensa presión al jugador, no solo de estar al nivel del brasileño, sino de hacer valer cada partido los más de 100 millones que había costado. Ahora, por el lado del jugador, esto era su sueño de toda la vida, jugar en el Barcelona al lado de Messi era su aspiración desde su niñez, y ahora, tan solo 2 años de ser profesional, pudo cumplir ese sueño. Su debut fue en septiembre de 2017, en el derbi contra el Español, logrando una asistencia en la paliza 5-0, cumpliendo en su primer partido. Pero rápidamente su comienzo se arruinaría, ya que sufriría una lesión grave en el partido contra el Getafe, dejándolo fuera de las canchas por más de 100 días. Lamentablemente por esto apenas alcanzaría a jugar 23 partidos, con 4 anotaciones y 9 asistencias en todas las competiciones, ganando tanto la Liga como la Copa del Rey, pero quedando fuera contra la Roma en cuartos de Champions, en una remontada muy dolorosa para los culés. Las lesiones mancharon su sueño cumplido en su primer año en España, pero en su segunda temporada podría conseguir más continuidad en el Barça, 42 partidos en total, mejorando sus anotaciones que llegarían a 14, uno siendo en la Supercopa de España contra el Sevilla, siendo nuevamente campeón y repitiendo la Liga. Si solo viéramos el apartado local, lo de Dembélé sería grandioso, ganando 4 títulos en 2 años, mejorando su rendimiento al de la temporada anterior, pero hubo un detalle que lamentablemente manchó para siempre su carrera, y fue lo sucedido en Champions. El Barça no venía convenciendo en cuanto a la calidad del juego, pero gracias a un siempre brillante Messi y a la mejor versión de Ter Stegen, el Barça pasó invicto la fase de grupos, goleó al Lyon en octavos, y eliminó con total autoridad al Manchester United en cuartos, pero el rival más complejo sería el Liverpool en semifinal, un rival que venía en un gran crecimiento de la mano de Jürgen Klopp, algo que a Messi poco le importó, haciendo una de las mejores actuaciones individuales de su carrera, sacando una ventaja de 3 goles en el global. La diferencia de resultado era muy exagerada, el Liverpool no merecía perder por tanto, pero gracias a Lionel, Dembélé tuvo en sus pies la chance de liquidar la serie, lamentablemente para el Mosquito, fallando su gol, dejando al Liverpool vivo para la vuelta, un fallo que le costaría muy caro. En Anfield el Barcelona haría un partido completamente desastroso, perdiendo increíblemente por 4-0 el partido, con otra bochornosa remontada que parecía imposible, con muchas de las críticas cayendo en el francés, recordándole constantemente su chance perdida.
La presión de su caro fichaje, más las culpas que caían en él por perder la semifinal de la Champions calaron hondo en el ánimo de Ousmane, perdiéndose constantemente partidos por lesión, apenas disputando 9 partidos con solo una anotación. Por si fuera poco, al Barcelona le llegaría otra derrota histórica en Champions, perdiendo contra el Bayern Múnich por 8-2 en cuartos de final, provocando un ambiente aún más hostil en el entorno culé, terminando la temporada sin trofeos. Poco a poco el sueño de jugar en el Barcelona empezaría a convertirse en pesadilla, ya con Coutinho fuera, otra de las pésimas contrataciones del Barça, Dembélé empezaría a ser el foco principal de las críticas y las burlas. Eres buenísimo en el FIFA, Dembélé, eres buenísimo. Provocando que nuevamente su rendimiento sea bajo, consiguiendo continuidad en los partidos pero rindiendo en un pésimo nivel, apenas consiguiendo 15 contribuciones en 42 partidos, volviendo a fallar en la liga, y quedando eliminados por goleada contra el PSG en octavos de Champions. Las temporadas pasaban, pero Dembélé simplemente no lograba estar a la altura de las exigencias de un gigante europeo, con constantes lesiones y una falta de eficacia en las terminaciones que hacían hervir a todos los seguidores. A estas alturas prácticamente nadie creía que Ousmane Dembélé podía ser ya no una estrella, sino aunque sea fuese un buen jugador. Pero entonces la historia tuvo un giro imprevisto, pero antes de continuar, no olviden dar like, suscribirse y comentar qué jugadores quieren en los siguientes videos. Ahora sí, sigamos. El en ese entonces entrenador del Barcelona Xavi Hernández no quería que Dembélé se fuera del equipo, razón por la que negociaron un nuevo contrato con el jugador, extendiendo su vínculo con los catalanes. Dembélé había crecido su nivel en los últimos meses de contrato a fines de 2022, aumentando aún más su rendimiento a partir de la firma, empezando a ser esa pieza clave que el Barça tanto buscó en el pasado. Pero entonces, lo inesperado ocurrió, Dembélé era nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Resulta que a pesar de su buen nivel, el delantero no tenía ganas de seguir en el club que tanto amó en el pasado, firmando su nuevo contrato con una cláusula especial que le permitía irse del club por 50 millones de euros sin posibilidad de negociación. Esto sorprendió en España, ya que no solo perdían a un jugador fundamental para el equipo, sino que además al Barcelona solo le correspondía 35 de esos 50 millones, una pérdida de 118 millones en total, de forma que Dembélé volvía a su Francia natal. No sabemos qué pasaba por la cabeza del Mosquito al momento de dejar España, pero lo que sí entendemos es que el jugador necesitaba urgentemente rescatar una carrera que no estaba siendo la que él deseaba, y los parisinos era el lugar perfecto para lograrlo. Sin embargo, la primera temporada del extremo no fue la ideal. De los 42 partidos que jugó en PSG apenas convirtió 6 goles, al menos asistiendo en 15 oportunidades, ganando Liga y Copa Nacional, quedando en cuartos de Champions contra el Dortmund. Más de uno podría pensar que la jugada de dejar al Barça no fue positiva, pasando de ser figura del Barcelona a un nivel menor en su nuevo equipo, empeorando aún más su rendimiento, teniendo unos primeros 3 meses muy flojos, destacando sus derrotas contra Bayern y Arsenal, pero remontando la fase de liga ganando con contundencia sus últimos 4 partidos, pasando en 15º lugar, teniendo que jugar playoff. En playoff al París le tocó el rival más accesible, el Brest, y no le tuvo ni un poco de piedad, liquidándolos con un 10-0 en el global. Esto ya cuenta como bullying. Ahora bien, su suerte se terminó aquí, tocándoles el equipo con mejor puntuación de la fase anterior, el Liverpool, ese mismo que lo propinó el mayor fracaso de su carrera. La revancha no se dio como hubiese escogido, perdiendo 1-0 en un partido donde fueron muy superiores al rival, teniendo que definir nuevamente en Anfield, apareciendo en apenas 13 minutos, empatando los octavos, y gracias a un gran Donnarumma, el PSG se clasificaría a los cuartos de final de la Champions League. Los cuartos de final fueron más tranquilos, enfrentando al Aston Villa, ganando con tranquilidad 3-1 la ida, y sufriendo una derrota 3-2 en la vuelta, pasando ajustadamente a semifinal, sin goles de Dembélé. Las semifinales tenían a un contendiente duro por delante, el Arsenal, el equipo que ya les ganó anteriormente, pero en este caso Dembélé se aseguró que no sea igual, marcando en el minuto 4 del partido, sentenciando la ida, con una vuelta mucho más tranquila, con el París dominando todo el partido y ganando 2-1, llegando por segunda vez en su historia a la final. Pocas veces un equipo fue tan favorito al llegar a la final de la Champions. El PSG llegaba claramente en mejor forma que el Inter para esta final, pero jamás nos hubiéramos imaginado que la diferencia sería tan exagerada, en la goleada más grande de la historia de la competición. El Paris Saint-Germain destruiría el Inter en la final goleando 5-0 en el partido, ganando su primer Champions con un Ousmane Dembélé que si bien no metió gol en la final, hizo un gran torneo y fue el goleador de la temporada, por fin demostrando lo que era capaz de hacer. Las hazañas del talentoso extremo devenido a falso 9 no pasaron desapercibidas por el mundo, votando al jugador como el mejor de la temporada 2024-2025, ganando el Balón de Oro. La historia de Dembélé aún no termina, de hecho este puede ser su mejor año, teniendo la vuelta de la semifinal de Champions a la vuelta de la esquina y el Mundial en un par de meses, por lo que no sabemos qué tan grande puede ser en su carrera completa, pero algo que queda claro es que hoy por hoy es uno de los mejores delanteros del mundo, alcanzando hasta la fecha la cantidad de 416 partidos, en los cuales convirtió 134 goles y brindó 109 asistencias. Díganme ustedes, ¿cómo creen que le irá a Dembélé el resto de su carrera futbolística?